Listo. Ahí queda el video. Em, ¿Qué le está? Bueno, el sacrificio siendo tan grandioso, la misa teniendo un valor infinito, pues yo no voy a mandar a ofrecer una misa porque me duele un dedo. No. Pero puedo pedir eso también dentro de una celebración eucarística. Eso para que nosotros midamos la amplitud, la envergadura de lo que es la celebración eucarística. Lo que usted quiera pedir, pídalo. Ofrezca las benditas madres del purgatorio. Recuerden que la otra vez estábamos hablando de la maravilla de los frutos de la Eucaristía, recordando la aparición que tuvo San Gregorio Magno de un religioso que había muerto en el convento y que había sido acusado de avaro, ¿no? Porque estaba guardando por ahí platica y no sé qué, había roto el voto de la pobreza. Y después de 30 días, de 30 misas celebradas, una cada día, el alma de este religioso se le aparece a San Gregorio Magno y le dice, por fin alcancé la gloria, gracias a esas 30 misas. Hasta hoy en día, ustedes pueden averiguar en su parroquia, ay, quiero mandar a celebrar unas misas gregorianas. Y el sacerdote le celebra las misas gregorianas. Y hay un estipendio, digamos, una ofrenda estipulada por la iglesia, en las cuales que se recomienda pues dar al sacerdote para que se celebren esas 30 misas por un alma. Es una rogativa especial por un alma o por las almas del purgatorio. Dice entonces, miren esto, eh, para obtener otras bendiciones de la majestad divina es un sacrificio impetratorio. Entonces, adorar a Dios, acción de gracias, impetración. Tercero, para hacerlo favorable hacia los vivos a pesar de sus pecados y el castigo que merecen, y hacia los muertos, quienes sufren en el fuego del purgatorio, es un sacrificio propiciatorio. O sea, yo puedo ofrecerlo por los otros, así como yo ofrezco desde una Ave María, un Padre Nuestro, ofrezco, no sé, cualquier tipo de oración, puedo ofrecer también una Eucaristía por las intenciones de los otros. El sacrificio, el sacrificio perfecto de la misa se ofrece solo a Dios. Centro de la celebración eucarística es Dios. Por eso en primer lugar aquí arriba veíamos que, mire, ¿por qué razón se ofrece? Para adorar a Dios. Entonces el centro de la Eucaristía es Dios. Ahí está clarísimo. Ahora, el sacrificio perfecto de la misa se ofrece solo a Dios, aunque la iglesia tiene la costumbre de celebrarlo en honor y en memoria de la Santísima Virgen y de los santos. Entonces, por ejemplo, el sacerdote puede celebrar una misa, lo que se conoce como una misa votiva. Entonces, toma textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, antífonas, oraciones, que toman en consideración a la Santísima Virgen o a algún santo en su memoria, en, sus, en su memoria, o en su solemnidad, en las fiestas patronales. Por ejemplo, la fiesta patronal, no sé, de San Antonio. Y ustedes van a ver que el sacerdote en el momento de celebrar la misa va a empezar a nombrar a San Antonio, porque en el texto de la misa convoca especialmente la intercesión de San Antonio en el momento de esa celebración eucarística. Pero no es que le estamos ofreciendo la misa a San Antonio, no. Es una intercesión especial que pedimos a él en esa celebración eucarística. Pero la misa se ofrece a quién? A Dios. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, la iglesia tiene la costumbre de celebrarlo en honor y en memoria de la Santísima Virgen y de los santos. Esto no significa que se les ofrezca a ellos este sacrificio, que solo pertenece a Dios, sino que se hace para alabar a Dios por sus victorias, por su triunfo sobre el mal y para implorar su patrocinio y su intercesión ante Él. Entonces ese es el papel de Nuestra Señora y de los santos. O sea, como que yo le entregara a ellos un sacrificio, una ofrenda y ellos se le entregaran a Dios. Una manera de decirles, mire, ayúdenme a participar de la mejor manera en esta celebración eucarística. Miren qué bonito eso, porque entonces ya uno dice, Padre, celébreme quiero mandar a celebrar una misa a la Virgen. No, no. Vamos a mandar a celebrar una misa votiva a la Santísima Virgen en tal fecha. O ya que la misa votiva es, no sé, el 8 de diciembre, como es una misa especial a la Virgen, yo soy muy devoto, entonces voy a mandar a celebrar unas intenciones en esa Eucaristía. Bueno, seguimos acá. Miren cómo nos ha rendido el tiempo. En tres aulas hemos visto 6 páginas. Bueno, algo es algo. Claro que ustedes ya leyeron todo esto, ¿no? A ver, respóndanme ahí con caritas felices o tristes. Empezando aquí por mi anfitrión. ¿Ya se leyeron todo? A ver, carita feliz no, o manito, sí. Uy, esa respuesta, ¿qué significa, Mayeni? No dice como no. No o sí. A ver, voy a conectar el computador para que no se me apague. Denme un minuto. Aquí, ¿cierto?
ese. No lo estoy usando. ¿No? Esta no lo estoy usando. Sí. No, no estoy usando lámpara. No lo estoy usando. Sí. Estoy aquí tan bien atendido que me da una pena. tenemos que ver la manera de hacer unas clases más participativas, no voy a decir reales porque es que estas no son irreales, pero buscar un lugar donde podamos encontrarnos en algún momento y hacer algunas clases de estas. Por ejemplo, podemos pensar en el mes de octubre, de una vez les lanzo aquí la idea. Y había hablado yo también de poder hacer un retiro espiritual o por lo menos un encuentro de reflexión y de oración, aunque sea un sábado en la tarde. Conseguir una casa de religiosas o de religiosos donde podamos reunirnos. Y si mantenemos la distancia, el distanciamiento social y todas esas cosas, pues perfectamente se puede hacer. O hacemos un sorteo, quienes pueden participar físicamente y quienes virtualmente, pero vale la pena, hace falta eso. Bueno, entonces, a ver, yo no vi las respuestas acá, ¿cómo van? No, falta, no, sí, sí, ese yo no sé qué dice. Bueno, más o menos entonces, vamos a sacarle el tiempito. Dice entonces, el sacrificio de la misa a través del cual se le rinde a Dios el culto que le es debido es ofrecido por un ministro católico debidamente reconocido. Eso es tan grave en la iglesia, que inclusive un sacerdote para poder administrar los sacramentos en una diócesis o en una arquidiócesis tiene que pedir autorización al obispo, porque es que hay unas normas, aquí no puede llegar cualquier sacerdote de cualquier lugar y empezar a celebrar misas en las parroquias. Y una vez, me acuerdo, estábamos rezando un rosario en una familia cuando la señora dijo, ay, les tengo una sorpresa. Llegó el padre fulano. Y yo, pues yo no digo que conozco a los 1000 sacerdotes que hay en Medellín, pero yo dije, este padre yo no lo he visto en ningún lado y lo vi como muy particular, en el mal sentido de la palabra. Y él dice que a celebrar la misa ahí, no, que es que él dijo que me pueda celebrar la misa. Y literalmente yo no tengo certeza si estaba dispensado de los votos o de las órdenes, o sea, si podía o no celebrar, pero el caso es que literalmente él cobraba por celebrar la misa. Entonces era un platal que se hacía, 70.000, 80.000 pesos diarios por 3 misas diarias, y cobraba, o sea, cobraba, toca recibir una limosna. Y él llegó ahí y empezó a criticar al arzobispo, o sea, comenzó mal ya la celebración de la Eucaristía. Y ya uno sabía por qué era, ¿no? Porque él montó negocio, si es que era sacerdote de verdad, no sé, si es que montó negocio en torno a la celebración de la misa. Es muy grave, porque a veces han recibido una sanción eclesiástica en otra diócesis. Diga usted un sacerdote X que por allá en Houston hizo no sé qué cosas que no debía y le llegó una sanción eclesiástica y le prohibieron la celebración pública de los sacramentos, o sea, no puede celebrar. ¿Qué hizo él? Se vino a Colombia y aquí montó negocio, porque como el pueblo colombiano es tan piadoso y muchas veces las señoras quieren que le celebren en la casa la Eucaristía, este hombre montó pues el negocio. Eso es muy grave, ¿no? La misa puede ser válida, pero la comunión tiene su gravedad si yo sé que el sacerdote no está bajo la obediencia del obispo diocesano. Cada misa se aplica no solo al celebrante, entonces cada misa, cada sacrificio que el sacerdote celebra, se aplica, o sea, los frutos tienen beneficio no solo para el celebrante, que es el sacerdote. O sea, yo nunca puedo decir, voy a ir a celebrar la misa. No, yo voy a ir a participar de la celebración eucarística. Yo no celebro la misa, la celebra el sacerdote, el que preside. Tanto así que pueden haber 50 sacerdotes. Los 50 sacerdotes no son celebrantes, no. Hay un celebrante y los demás son concelebrantes. Entonces no se aplica solo para el celebrante, sino también a la comunidad de fieles, vivos y muertos, porque oído, en la iglesia es muy bonito, la comunidad eclesial de la comunidad eclesial hacen parte tanto vivos como muertos, pero solamente los muertos o los difuntos que estén en el purgatorio o en el cielo. El que está en el infierno es excomulgado de la iglesia, no hace parte de la iglesia. O sea que para ellos no aplican los beneficios de la celebración eucarística. Es muy interesante. Vivos y muertos, pero por lo menos en camino de la salvación y de la gloria eterna. Y especialmente a todos aquellos a quienes el sacerdote conmemora y para quienes formula sus intenciones. Entonces el sacerdote lo dice al inicio.
La familia fulana tal manda a celebrar esta Eucaristía por el alma de, por el eterno descanso, por la salud, en acción de gracias por el trabajo, Entonces se toma de manera especial por esa persona. Puede tratarse de una persona viva o muerta o alguna intención particular que se le haya confiado, lo que sea, lo que dijimos ahora. Ahora miren esto, importantísimo también con respecto a la celebración eucarística. Todo esto en torno de la Eucaristía, sacramento. La mejor forma en que los fieles deben asistir al sacrificio de la misa es ofreciendo a Dios junto con el sacerdote la víctima divina, recordando el sacrificio de la cruz y uniéndose con Jesucristo a través de ¿qué? Esto es muy importante, de la comunión sacramental. Por eso la mejor forma de participar en la celebración eucarística es comulgar. O al menos, aquí al menos, a través de una comunión espiritual. Ninguna otra práctica, y esto pongámoslo en rojo, ninguna otra práctica de adoración de la religión católica es más santa. Ninguna otra procura una mayor gloria para Dios. Ninguna otra es más útil para la salvación de las almas que el santo sacrificio de la misa. Oración perfecta, en el que se pueden encontrar tan perfectamente todos los frutos de la redención que Cristo realizó a través de su pasión y su muerte en la cruz. Esto es muy bonito. Repito, para nosotros valorar lo que tenemos en la Eucaristía. Mañana que vamos a estar en la celebración eucarística o el domingo, ya creo que uno va, y eso me decían la otra vez por el interno, yo ya estoy viendo de otra manera la misa cuando estoy participando de la celebración eucarística, porque cuando uno tiene conocimiento de todos estos elementos, uno dice, oh, o sea, yo llego con otra expectativa a la celebración y me beneficio también de ella de otra manera. Ya entonces estoy más atento a los textos que el sacerdote está leyendo, porque ya sé que eso tiene que ver con los tiempos litúrgicos o con la memoria del santo que se celebra ese día, etcétera. Eso es muy interesante. Mm, no, no tiene, no pierde el sentido. Me preguntan aquí que si uno puede rezar por las almas que están en el infierno. Pues no, no tiene sentido. Están fuera de la iglesia y ustedes ven aquí los frutos no aplican para el beneficio de ella. O sea, no tiene cómo refrescar a las almas del infierno. Esas ya ahí están y ahí quedaron por toda la eternidad. Y no tiene fruto, pues no tiene sentido, digamos, más bien, no tiene sentido. Bueno, a ver, como católicos debemos asistir con frecuencia a este augusto y divino sacrificio para que nuestra alma, al escucharlo, tenga los mismos sentimientos de ardiente piedad que hubiera tenido en el Calvario en la presencia de Cristo moribundo. Y aquí me parece interesante esta notica que les puse acá, la debería haber puesto en negrilla. Imaginemos, por ejemplo, los pensamientos al lado de la cruz de Nuestra Señora. Imaginen lo que fue el acompañamiento de nuestra... Recuerden lo de la permanencia eucarística de la Santísima Virgen. Teniendo ella la comunión sacramental, habiendo comulgado el día anterior, el jueves santo, en la última cena, porque ahí en la última cena no estaban solamente reunidos los apóstoles, como nosotros vemos el famoso cuadro de la última cena, que aparece nuestro Señor en el centro y los apóstoles a su lado. No quiere decir que ellos solamente estaban ahí, no, estaban también los discípulos, las mujeres, obviamente Nuestra Señora. En el momento en que comulga Nuestra Señora permanece la Eucaristía de manera incorrupta en su interior. Ella es un sagrario vivo. Y el viernes de pasión, inclusive ya esa noche, que comienza la pasión de nuestro Señor, con aquel sufrimiento de nuestro Señor que suda gotas de sangre en el huerto de los olivos, que es el inicio de su pasión, en ese momento Nuestra Señora dentro de ella siente, acompaña los dolores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces imagínense ese paso a paso de nuestro Señor en la pasión rumbo al Gólgota o al Calvario, al monte de la calavera, hasta ser colocado en lo alto de la cruz, recibir los clavos aquí, la lanza en el costado, todo eso, la lanza en el costado, todo eso lo sentía Nuestra Señora. ¿Cómo acompañaba a él? Compasión. ¿Cuál era la compasión? Miren la palabra compasión. Ay, sé compasivo y mi compasión es estar en la pasión, acompañar la pasión. Compasión por excelencia la tuvo Nuestra Señora al pie de la cruz. Entonces yo debo de pedir a ella, inclusive antes de entrar en la celebración, de que inicie la celebración eucarística, pedirle a la Santísima Virgen que coloque en mi alma sentimientos de compasión por nuestro Señor, o sea, que yo acompañe la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora escuchar la misa con devoción, ¿qué significa?
Esto es importante porque nos ayuda a enriquecernos más en función de lo que hay ahí, ese gran milagro. Unir desde el inicio nuestras intenciones a la del sacerdote que ofrece a Dios, perdón, el santo sacrificio para el fin por el cual se ha instituido. Segundo, seguir al sacerdote en cada una de las oraciones y acciones del sacrificio. Tiene un significado todo. Por ejemplo, miren esto nomás, el sacerdote está así, en la celebración, este tipo de movimientos así, de posturas, la iglesia se lo enseña al mismo celebrante para que haya unidad en la liturgia. Entonces, por ejemplo, él dice, por Cristo nuestro Señor. La venia es profunda. Y cuando dice, y recordamos la memoria ante todo de la bienaventurada siempre Virgen María. ¿Cuál fue la diferencia en la venia? Es más profunda cuando dice nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Dios merece mayor reverencia, porque es Dios. Y Nuestra Señora, por ser simple criatura, merece menor reverencia. Eso es bonito. La iglesia hasta eso lo midió, para que las acciones o la expresión corporal del sacerdote tenga una relación y un sentido teológico de lo que se está diciendo ahí. Entonces es palabra, movimiento, ¿no? Y pensamiento también. Todo eso está unido dentro de la celebración. No es que el sacerdote llega ahí, por eso yo decía la otra vez de poner títeres y que el otro va y baila y el otro salta y sale con no sé qué. Algunos abusos litúrgicos terribles que se han visto en Alemania y en otros países por ahí, sajones, a veces salen disfrazados, inclusive a la misa de niños, el sacerdote ha llegado a salir disfrazado de payaso. O sea, esto es una abominación, pero créanme porque ha sucedido. Hasta allá llega pues la innovación, ¿no? Meditar en la pasión y muerte de Jesucristo y detestar. Oye, esas palabras ya no se usan o están puestas en el olvido, pero hay que tenerlas clarísimas. La iglesia detesta el pecado, aborrece el pecado, odia el pecado, pero ama y acoge al pecador. Miren la diferencia que la iglesia hace. Está el pecador y está el pecado. La iglesia nunca va a amar el pecado. Por eso no se permite el pecado. Y el pecado debe ser execrable. El pecado debe ser detestado. Yo debo detestar los pecados. Porque si yo no detesto mis pecados, la confesión que yo hago termina siendo inválida. Así de sencillo. Por eso es que yo hago un acto de contrición al inicio, antes de acercarme a la penitencia. Yo estoy detestando mis pecados. Los conozco, los reconozco, los recuerdo y los detesto porque los rechazo. Sé que son diferentes y ajenos a Dios. Entonces, miren qué bonito es. Repito, meditar, meditar en la pasión y muerte de Jesucristo y detestar con todo el corazón los pecados que le han causado, que la han causado, perdón. Y por último, comulgar sacramentalmente o al menos espiritualmente mientras el sacerdote comulga, ¿no? Ese momento es muy bonito para poner las intenciones junto con él. Como él es el que preside la celebración, pues obviamente que la intención ahí del sacerdote está, lo que él esté pensando en ese momento, Dios lo tiene en cuenta de una manera especialísima. Si ustedes tienen amigos sacerdotes, por ejemplo, le piden, oiga, padre, acuérdese de mí cuando esté en el altar. O sea, que el padre en el momento de comulgar se acuerde de uno, fulano de tal, Camilo, Alejandro, Pedro, Viviana, se acuerde de mí, está en el mejor momento de la oración. Que se acuerde de mí, ¡wow! Eso tiene fruto, porque él está rezando en ese momento. Yo puedo decir perfectamente, el padre está rezando la misa. Que si la misa es una oración, la misa se reza. Ahora, es muy loable, es alabable orar por los demás mientras se asiste a la misa, especialmente orar por las intenciones de los vivos y de los muertos. ¡Tirín! Sonó la campana y pasamos a nuestra página 7. 5 minuticos para que tomen aire, para que se pongan agüita los que se están durmiendo, porque el día fue largo y la semana fue cargada, y para que vayan y vean si los niños ya se acostaron y todo. Vayan pues y nos vemos aquí en 5 minuticos. Listo. Le pongo pausa. Que aquí. Pause y ya regresamos. Bueno, el break, ya tuvimos el break. Vamos entonces aquí. Miren este libro que me encontré en estos días del padre Antonio Rollo. El padre Antonio Rollo Marín. Yo les había contado que era una eminencia, dominico, las grandes lumbreras de la iglesia. Él recibió un premio de la iglesia que es algo así como el premio Nobel de Teología. Ecclesia et Pontifice. Es una condecoración que el Papa da a aquellos hombres o mujeres que han dado una contribución
eminente, especialísima a la iglesia. Y este teólogo se lo ganó, teólogo dominico. Murió hace no muchos años. Y tiene este libro sobre la Eucaristía. Miren todos los detalles. Eso es porque estaba viendo aquí, revisando ahorita, estamos conversando aquí al respecto de este libro. Miren esto, miren solo los títulos que presenta el Padre Rollo. Ustedes lo están viendo ahí, ¿cierto? En pantalla, sí. Dice la Eucaristía en general. Después, él como es dominico, utiliza mucho el sistema de Santo Tomás de Aquino. ¿Se acuerdan cuando vimos la Suma Teológica en nuestra primera aula de doctrina? Que Santo Tomás inclusive hacía él mismo de abogado del diablo, como que negando lo que él preguntaba y se respondía con argumentos contundentes para dejar más sólida la afirmación. Entonces la Eucaristía en general, noción y existencia de la Eucaristía, habla de materia y forma, ¿no? Dejando bien clara materia y forma, nosotros lo vimos también, lo vamos a ver después con más detalle. Después habla en el capítulo 3 de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Perdón, aquí. Presencia real de Cristo en la Eucaristía. Después va a hablar el hecho de la presencia real, la transubstanciación, del modo con que Cristo está en la Eucaristía. Después va a hablar en el artículo 4 de los accidentes eucarísticos. Después va a hablar del ministro de la Eucaristía, va a hablar de la Eucaristía como sacrificio, va a hablar del sacrificio eucarístico en sí mismo. O sea, entran unos detalles, miren todo lo que hay, y esto es solamente lo que el Padre Rollo Marín dice. Entonces él se pregunta si la Santa Misa es verdadero sacrificio, y él va a responder ahí porque sí es verdadero y auténtico sacrificio. Después va a decir cuál es la esencia de ese sacrificio. Después, algo de lo que vimos, lo vimos más, digamos nosotros, más sintético. Él va a decir cuáles son los fines y efectos del santo sacrificio. Después los frutos, fines y frutos. Después el valor del sacrificio eucarístico. ¿Sí? Si es infinito, imagínense lo que hay para decir sobre eso. Después la aplicación de la Santa Misa, alguna cosita vimos ya también. Después en otro capítulo los preceptos relativos al sacrificio de la misa, la obligación de celebrar el sacrificio, la celebración de la Santa Misa, la obligación de oír la Santa Misa. Y después la Eucaristía como sacramento. Entonces una cosa es la celebración eucarística y ahora como sacramento. El sujeto, la necesidad, los efectos, las disposiciones para comulgar, esto es muy importante. La administración de la Eucaristía, la comunión espiritual, etc. Y por último, en el capítulo 2, la custodia y el culto de la Eucaristía. Custodia u ostensorio, donde se pone el video que veíamos al inicio de la famosa procesión del Corpus Christi en Toledo. Entonces aquí algunas nociones sobre la historia. Cortillon, francesa, aquella hermana francesa en Lieja, fue en Lieja, Bélgica, por allá en el año, me corcharon ustedes, año 1248, si no me equivoco, donde se empezaron a hacer las primeras adoraciones al Santísimo Sacramento, por revelación a esta santa, Santa Cortillon. Bueno, culto a la Eucaristía, Bueno, eso es solamente como un abrebocas de lo que después vamos a ver. No les prometo que vamos a ver todo, pero alguna cosita de ahí sí vamos a ver. La Eucaristía, entonces miren lo que dice aquí nuestro documento, a ver si avanzamos la página 7. Preguntas que quieran las pueden ir, me van levantando la mano ahí en el chat y les doy el espacio. ¿Está bien? Pregunten, ustedes acuérdense. Una clave para los que son docentes o para los que tienen que dar algún momento catequesis o formación. La clave para tener éxito en las conferencias, inclusive diferentes tipos de conferencias académicas y cuando son religiosas y pastorales, usted tiene que aprender a decir no sé o me equivoqué. Entonces no se preocupe. Cuando usted tiene noción clara de eso, de que usted puede decirlo, no sé, me equivoqué, en ese momento usted tiene la confianza plena en la conferencia, o sea, no hay problema. Ustedes pregunten lo que quieran y yo respondo lo que pueda y lo que no, pues ahí vemos cómo lo resolvemos. Entonces miren, tercer punto, la Eucaristía, naturaleza y razón de este sacramento. El sacramento de la Eucaristía es un sacramento instituido por Jesucristo. Esto no se lo inventó Pedro, San Pablo, que era tan buen apóstol y hasta muy buena gente con las primeras comunidades cristianas, le dio por montar toda la liturgia en torno a la última cena y ya le empezó a hablar de la misa y no. Fue un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo. Tan instituido como fueron instituidos los otros 6 sacramentos. Todos los sacramentos son
instituidos por nuestro Señor Jesucristo para significar y producir la gracia, en el cual Jesucristo mismo, autor de la gracia, está verdadera, real y sustancialmente presente, contenido bajo las especies del pan y del vino para alimento espiritual de nuestras almas. Por esto es que es el sacramento central. Una cosa es el que nos abre las puertas para los sacramentos, que es el bautismo, por eso la importancia del bautismo. Pero el sacramento más importante, ¿cuál es? La Eucaristía. ¿Por qué? Porque el propio Dios que instituyó los sacramentos está ahí presente, real y verdaderamente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Está bien? Bueno, y este texto de Juan: el que de mí come la carne y de mí bebe la sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Por eso entonces la importancia de hacerle llegar, permitirle a las personas, a los moribundos, que puedan recibir el Santísimo Sacramento, ¿no? Termina siendo por eso el nombre de viático, ¿no? El viático termina siendo un pasaporte para la eternidad. Porque la carne, continúa Juan, estamos en San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 55. Porque la carne mía, porque la carne mía verdaderamente es comida y la sangre mía verdaderamente es bebida. El que de mí come la carne y de mí bebe la sangre, en mí permanece y yo en él. De la misma manera que yo, enviado por el Padre viviente, vivo por el Padre, así el que me come vivirá también en mí. Acuérdense de esa famosa frase de Pablo: no soy yo quien vive, es Cristo Jesús quien vive en mí. Fruto, o sea, ¿qué fue esa presencia de nuestro Señor Jesucristo de una manera tan especial en Pablo? ¿Se debe a qué? A ese fervor y a esa comunión eucarística que Pablo realizó con no sé cuántas veces después de su conversión, porque él, como sacerdote y como obispo, celebraba la Eucaristía. Ahora bien, voy a acelerar un poquito, porque si no... Jesucristo instituyó este sacramento para permanecer continuamente presente entre nosotros, y a cambio para ser amado y honrado. Él lo instituyó para unirse con nosotros a través de la Sagrada Comunión. Entonces miren que es un vínculo de unión fraterna con nuestro Señor Jesucristo, filial con el Padre y de santificación con el Espíritu Santo. Miren el vínculo que se establece a manera de cadena, eslabón, con la Eucaristía: filial con el Padre, santificador con el Espíritu Santo y fraternal con nuestro Señor Jesucristo. Él lo instituyó para unirse con nosotros a través de la Sagrada Comunión, para nutrir nuestra alma, porque alimenta el alma, con el alimento celestial que nos permite proteger y preservar nuestra vida espiritual. Yo me preocupo por el cuerpo, comiendo 3, 4, 5 veces al día, haciendo ejercicio, durmiendo bien, etcétera, tal. Ahora, la preocupación de mi vida espiritual debe girar en torno a ¿qué? A la comunión sacramental. Por último, lo instituyó para convertirse al final de nuestra vida, lo que les decía ahora, en nuestro viático para la eternidad. Dice Juan capítulo 6, versículo 50. He aquí el pan, el que baja del cielo, panem deceli prestitisti, el que baja del cielo para que uno coma de él y no muera. Y es que no muere. Por eso la muerte, que nos atropella tanto la existencia y que nos impacta tanto, la muerte física, esa separación del alma y del cuerpo, es nada en comparación con la entrada a la vida eterna. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Sigue viviendo. O sea, esa muerte es nada, es un pasito, es una puerta. Vivimos eternamente, para siempre, miren, por toda la eternidad. Y por lo tanto, el pan que yo daré es la carne mía para la vida del mundo. Entonces, si ven qué bonito cómo esa víctima que se ofrece en el sacrificio de la Eucaristía es para nuestro beneficio y nuestra santificación. Ahora, sacramento y sacrificio. Entonces, aquí hay unas diferencias. Entonces, propiamente entre la celebración y el sacramento como Eucaristía. Ustedes ven que ahora el texto del Padre Rollo Marín hacía esa diferencia. El sacramento se produce a través de la consagración. El sacerdote coge el pan y el vino, los consagra, y ahí se produce ¿qué? El sacramento. Está la Eucaristía. Mientras que el sacrificio consiste en la oblación de la víctima. Entonces, el sacramento es esa transustanciación y el sacrificio es la oblación.
es el sacrificio que se le presenta a Dios, la ofrenda. Por lo tanto, la misa, la celebración de la misa es esencialmente sacrificio. Pero el anfitrión divino contenido en el ciborium o en el copón, ¿no? Donde se guarda el Santísimo, o llevado a un enfermo es un sacramento y no un sacrificio. Es para distinguir propiamente la hostia consagrada, la sagrada hostia consagrada y el cáliz consagrado. Es sacramento, no es sacrificio. El sacrificio es la oblación que se hace en la misa. ¿Está bien? ¿Está entendida esa diferencia? Ahorita estábamos hablando aquí. Sería bueno unirse con una camarita. No cámara escondida. Y preguntar a los que van a entrar a la celebración eucarística cualquier día, el domingo, digamos, o no, de pronto entre semana, porque uno diría que va al más fervoroso va entre semana y conoce más. Y preguntar, oiga, ¿y usted cómo a qué viene aquí? ¿Qué se va a dar allá adentro? ¿A qué viene usted? ¿Sí? ¿Cuál es la celebración que se va a hacer adentro? Yo le aseguro que la gran mayoría, o muchos, bueno, no voy a hacer un juicio temerario, muchos van a responder, no, vamos a ir a celebrar la palabra de Dios. Ops, se quedó corto. La palabra de Dios hace parte de la celebración eucarística, pero no es el centro. El centro es este, es la consagración y la oblación que el sacerdote hace. Los textos, las oraciones, los gestos, etcétera, hacen parte del sacrificio, ¿no? De la celebración. Pero el sacrificio, que es la oblación, el ofrecimiento de la víctima, que es nuestro Señor, porque se renueva de manera incruenta el sacrificio, ¿no? Y la comunión es lo central en la celebración eucarística. Si yo digo que vengo solamente a la celebración de la palabra de Dios, me quedé en un rito protestante, porque ellos no tienen presencia eucarística, no existe la presencia eucarística. Muy importante eso. Entonces daría ganas de hacer el experimento. De pronto un día me animo y lo hago por ahí a ver qué. Y les cuento. Bueno, el sacramento es una causa de mérito para aquellos que reciben la Sagrada Hostia y les proporciona ventajas espirituales, mientras que el sacrificio no solo tiene el efecto de mérito, sino también de satisfacción. Entonces una cosa es yo comulgar el sacramento, otra cosa es ofrecer el sacrificio, porque ofrezco el sacrificio, honro, alabo y adoro a Dios y consigo de Dios beneficios también o le doy gracias. Y otra cosa son los beneficios que yo recibo comulgando, porque me santifico y recibo gracias. ¿Está bien? Eso es para distinguir entre sacramento y sacrificio. Son dos cosas diferentes cuando hablo de Eucaristía. Por eso yo debo de decir, voy, entonces miren cómo no es lo mismo decir voy a la Eucaristía o voy a la celebración eucarística. No es, hay que saber decir las cosas de una manera más precisa. Voy a ir a la celebración eucarística y voy a comulgar la Eucaristía, podría decir perfectamente. Pero el decir voy a la Eucaristía es incompleto. Pues no es que sea una herejía ni me ha faltado, pero miren que es incompleto porque Eucaristía